Acá vemos otros paquetes que hay para Big Data, como por ejemplo es el Big Memory, Big Algebra, Big Analytics, Tabulate, Big Tabulate, etcétera. Estos paquetes fueron creados, esos otros paquetes fueron creados por estos señores, Michael Kane y Jay Emerson de la Universidad de Yale. Aquí pues tenemos el link por si queremos explorar un poco más sobre lo que ofrecen esos paquetes. Aquí vemos una captura de pantalla sobre el portal del paquete Big Memory. Lamentablemente, estos paquetes que acabo de mencionar hace unos instantes solamente corren en sistemas operativos basados en Unix. Es decir, corren básicamente en Linux, varias versiones de Linux, ¿verdad? Y en Macintosh. Como la mayoría de nosotros trabaja acá en Promidat en Windows, entonces pues estos paquetes no es posible echarlos a andar, y también pues porque muchos de ustedes solo trabajan en Windows. Sin embargo, recientemente sí estuve viendo en el portal de ellos, de la gente de estos paquetes, que para algunos ya muy pronto va a salir soporte para Windows, lo cual es muy interesante, y bueno, y aumenta la gama de posibilidades y la diversidad. Por acá un poquito, por lo menos para contrastar el paquete FF con el paquete Big Memory, son muy parecidos, quizá con la diferencia más importante, que es que el paquete Big Memory agrega algunas funcionalidades adicionales para computación en paralelo. ¿Okay? Y es que tenemos que tener en cuenta que cuando nos enfrentamos a problemas de grandes conjuntos de datos, no solamente hay que pensar en la memoria, en que si me cabrá la memoria o no, o si lo mapeo a disco con un FF o un FFDF, etcétera, sino pues hay que pensar en que si los datos son grandes, también hay que ver cómo procesarlos de manera lo más rápida posible. ¿Okay? Entonces, bueno, este paquete Big Memory ofrece unas facilidades adicionales para computación paralela. Nosotros hoy vamos a hacer computación paralela un poquito, pero con otro paquete, el cual sí funciona en el sistema operativo Windows, en Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, etcétera. Sí funciona el paquete que vamos a utilizar, que se llama Snow, del cual más adelante vamos a hablar un poco. Entonces, bueno, por acá algunos otros paquetes importantes de programación de Big Data en R. Acá tenemos un sitio el cual tiene gran cantidad de ejemplos y de paquetes y funcionalidades para Big Data. Lo tenemos acá pues como referencia para si alguien gusta en algún momento ahondar más en alguno de esos paquetes o ha trabajado con alguno de ellos, tiene interés, pues ahí hay una buena referencia. Esos paquetes también son solamente de Unix, igual que los de Big Memory, como ya mencionaba hace unos instantes. Entonces no vamos a abordar el uso de ellos acá. Y bueno, ya entrando en lo que sí vamos a hacer hoy, está lo que se llama el paquete Big LM, el cual la clase pasada mencionamos un poco. Y es que, si recuerdan, en R, para hacer regresión lineal, existe un paquete que se llama LM, ¿ok? Y Big LM es pues su contraparte, el cual está diseñado para manejar conjuntos de datos mucho más grandes, ¿ok? Voy a ir un poquito al documento autorreproducible. Voy a salirme de por acá. Vamos a venir aquí. Ok. Entonces vamos a repasar rápidamente el ejemplito de regresión con el paquete LM y el paquete Big LM. Por ejemplo, acá
Al igual que la mayoría de nuestros programas R, en esta línea, estamos seteando el directorio de trabajo. Esto ya es algo conocido por nosotros. Estamos leyendo un archivo. Vean que lo estoy leyendo de una manera clásica, no lo estoy leyendo usando el paquete FF. Estoy diciendo cómo se llama el archivo, el encabezado, el separador decimal, el separador de campo, etc. Estoy diciendo un preview de los datos. Eso ya lo es conocido para nosotros. Aquí se está creando un modelo de regresión lineal. Importante aquí, esta es la variable a predecir y esto es lo que se va a predecir. Ok, perdón, lo que se va a utilizar para predecir. Regálame un instante. Ok. Vamos a aumentar un poquito el tamaño de la letra aquí para que sea más fácil de leer. Ok. Aquí ven, entonces lo que se está haciendo es una regresión lineal en el sentido clásico, es decir, sin usar el paquete de Big Data. Se va a predecir esta variable utilizando una única variable, que es esta, que se encuentra en este conjunto o en esta matriz de datos. Vean que aquí en el preview, como podemos ver, esa matriz tiene más columnas, tiene más variables que puede utilizar, pero bueno, se está usando solamente esa. Y ahí obtenemos los resultados de la intercepción y la pendiente a la hora de hacer la recta de regresión. Acá tenemos una gráfica en la cual se muestran los puntos de ajuste, los puntos a ajustar, perdón, que son los que están en rojo, y la recta o la línea de ajuste, que es la que se muestra en azul. Por aquí están las instrucciones de graficación, ¿verdad? Y pues aquí abajo el dibujo o el gráfico de resultado. Es importante pues que este gráfico está hecho así de manera para ilustrar, pero los gráficos en R, de hecho es una de las cosas más fuertes que tiene R. Se les puede hacer muchas más cosas de estilo. En este caso pues la idea no es enseñar a graficar, hacer gráficos complejos, sino pues mostrar la idea de la regresión. Pero por ejemplo esas etiquetas se pueden cambiar, en el eje X las etiquetas del eje Y se pueden cambiar. Uno puede cambiar el estilo de la línea, puede poner una leyenda en el gráfico, puede poner título, puede cambiar la letra, etcétera. Puede cambiar muchas cosas, puede hacerle cuadrícula. Hay toda una gran gama de funciones y de características que se pueden utilizar aquí en R para graficar. Ok, muy bien. En este instante ya tenía creado el modelo de regresión. Ahora lo que viene es, ok, vamos a darle datos nuevos para que prediga, para que haga la predicción utilizando un modelo de regresión, porque la idea habitualmente pues es esa. Yo creo mi modelo, lo veo con mis datos originales, pero bueno, la idea es que el modelo pues me sirva para predecir datos con los que él no fue entrenado, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo que está haciendo es eso. Está llamando a la función predict, que se encarga de hacer la predicción. ¿Cuál modelo voy a usar para predecir? Este que hayamos creado arriba, voy para atrás. Si nos fijamos, ese es el modelo que se creó aquí, usando la función LM. ¿Ok? Y bueno, aquí es lo que voy a usar lo que voy a aplicar en la predicción. Entonces, estos son los datos a los que voy a aplicar en la predicción. Y se indica acá una bandera o un flag, como dice uno, en computación, que indica si quiero o no los intervalos de confianza. Entonces, en el resultado podemos ver varias cosas. Uno es el ajuste, es decir, la predicción del valor. ¿Ok? Esta es una predicción del valor, esta es una predicción, esta es otra predicción. Y aquí vemos un intervalo de confianza dentro del cual está el valor verdadero del que se está haciendo la predicción. ¿Ok? Eso es muy importante, muy interesante, muy útil. Si yo no quisiera ese dato, pues lo puedo anular aquí en la llamada de la función de predicción. Ok, bueno, ¿y cuál es el tema? El tema es que la función de regresión, tal cual la acabamos de ver, no puede manejar tan fácilmente, o inclusive a veces es imposible para ella manejar grandes conjuntos de datos. ¿Ok? Entonces es donde llega a tomar un rol importante la función BigLM. ¿Ok?
Aquí pues llamamos las librerías necesarias para usar la función. Estamos llamando la librería de FF, la de FF Base y la de BigLM. ¿Ok? Estas instrucciones, por si alguno tiene alguna curiosidad o se pregunta por qué están estas instrucciones aquí, esto lo que hace es ocultar a veces algunos avisos que lanzan las librerías a la hora de cargarlos. ¿Ok? Algunos avisos que le ponen agentes para evitar que salga esa información, uno puede poner estas instrucciones. Igual, si ponen library, FF, etcétera, igual va a funcionar. Cambiamos el directorio, leemos el archivo, importantísimo aquí, vean cómo leemos el archivo, ¿verdad? Lo leemos con las funciones necesarias de lectura para usar FF, ¿ok? Damos la descripción del archivo, vemos un vistazo rápido del archivo con el comando head, nos muestra aquí pues una previa de los datos que hay, las variables que hay, los tipos de las variables, etcétera. Creo un modelo, esta vez no utilizo la función LM, sino utilizo su contraparte para Big Data, BigLM. Idénticamente utilizo como variable a predecir esta variable LPSA, utilizando como único predictor LCAVOL o LKVOL, diría uno, ¿ok? ¿Dónde están los datos? En esta variable FFPDatos, ¿ok? Que fue justamente la que se cargó arriba. Aquí él hace los cálculos, tenemos la regresión. Como hemos comentado, la ventaja de esta función de BigLM es puede hacer regresión sobre conjuntos de datos mucho más grandes que los que puede hacer la función LM. Aquí estamos usando el modelo, usamos la función predict, importantísimo en R, como vamos a ir viendo más adelante. La función predict puede ayudarnos a predecir datos, datos utilizando cualquier modelo que haya creado. O sea, la función predict puede usarse para predecir unos valores o algunos datos para un modelo creado con regresión, pero también se puede usar la misma función si yo tengo un modelo creado con un árbol de decisión o si tengo un modelo creado con una red neuronal. ¿Ok? Y eso es una característica interesante, pues el R internamente detecta el tipo de dato o el tipo de modelo de esto que está acá, de esta variable, y aplica adecuadamente la predicción según corresponda. No hay una función predict para árboles, una predict para regresión, etcétera, sino que una única función genérica global llamada predict, pues hace predicción para cualquier modelo que yo cree. Entonces, bueno, aquí tenemos los resultados de la predicción, ¿ok? Acá en esta otra parte lo que se hace es utilizar más variables para predecir. Vean que anteriormente solo se utilizaba esta variable para predecir. Ahora se están utilizando también estas otras variables, estas otras dos variables. ¿Okay? No siempre utilizar más variables es una buena idea, ¿ok? Uno puede explorar un poco agregando variables para ver si mejora o no la calidad de la precisión, pero hay que tener en cuenta que no necesariamente más variables implica mayor precisión, ¿ok? Pero bueno, acá para efectos ilustrativos se utilizan estas tres variables entonces, agregando estas últimas dos para la predicción, se crea el modelo, se usa la función summary para ver un preview del modelo, que está la información básica del modelo que acabamos de crear. Voy a bajar un poco. Y se va a aplicar la predicción ahora, pero a datos completamente nuevos que están en otro archivo. Vean que en el ejemplito que se hizo arriba, la predicción se hacía sobre unos 2, 3 datos que se pusieron ahí directamente en el programa. Pero en la vida real su predicción puede involucrar una base de datos enorme o un archivo grande en el cual está la información a la que usted quiere aplicarle ese modelo, ¿ok? Entonces eso es justamente lo que se va haciendo aquí. Aquí se carga el archivo, nuevamente, como se espera que eso sea un archivo más o menos grande, se utiliza la función de lectura con FFDF, ¿ok? Para que lea los archivos con las funciones adecuadas, para que no los suba por entero a memoria. Se muestra el preview, se hace la predicción, es decir, se aplica el modelo creado a los datos, ¿ok? Por acá
pues unos resultados de la predicción. Ok. Hay varias formas de poder medir la calidad de una predicción o en general la calidad de un ajuste en cualquier tipo de modelo. ¿Ok? Una de ellas es el error estándar. Acá lo que se está mostrando es una función que se creó para hacer ese cálculo del error. ¿Ok? En este instante, pues no interesa demasiado entrar en detalle qué es lo que hace la función. ¿Ok? Pero básicamente lo que hace es ir comparando uno a uno los valores predichos contra los valores que debió haber predicho el sistema, es decir, contra los valores reales, calcular esa distancia, elevarla al cuadrado, sumarla y sacarle una raíz cuadrada y ponderarlo por un factor de tamaño de datos, ¿ok? Eso es lo que hace esta función. ¿Para qué? Para poder medir la calidad del modelo, ¿ok? Aquí utilizamos esa función y pues vemos que hay un error del 43.82%. Ok. Acá se carga otro archivo con la función igual de Big Data para lectura, ¿verdad? Read CSV FFDF. Se guarda por acá. Vean que este archivo ya es bastante más grandecito. Tiene 822.997 filas y 11 columnas. Se usa la función str para mostrar una representación resumida en forma textual de lo que tiene esa variable con los datos, que pues aquí vemos la información que hay. Vean que él tira aquí una información más o menos de dónde está mapeando él los datos. ¿Ok? Recuerden que las funciones de lectura de Big Data, al menos las que son derivadas del paquete FF, lo que hacen es leer parte de los datos y mapearlo al disco. No lo tienen todo en memoria. ¿Ok? Y bueno, aquí hace otra regresión para predecir el monto utilizando el grado académico. Se muestra el resumen. Esto es muy parecido a lo del ejemplo anterior, entonces vamos a ir un poquillo más rápido. ¿Ok? Aquí se aplica el modelo a los datos que acabamos de leer, a los 822.000 y resto de datos que se leyeron. Ok. Acá, recordemos que la vez pasada hablamos un poco de la función System Time, que esta función se utilizaba para hacer un profiling o una medición de los tiempos. Acá se está midiendo el tiempo que toma leer un archivo utilizando la función de Big Data para lectura, la read CSV FFDF, versus la función de lectura clásica de archivo, que es esta read CSV, ¿ok? Como pueden ver, el tiempo total tomado por la función de Big Data es un poquito mayor. Y eso es porque la función tiene que hacer algunas otras consideraciones adicionales que la función de lectura clásica, por llamarle de alguna forma, no tiene que realizar. Sin embargo, bueno, ese rezago adicional habitualmente no es demasiado grande. Y bueno, muchas veces uno está dispuesto a gastar o a invertir ese tiempo adicional con tal de poder manejar un conjunto de datos pues realmente grande, ¿verdad? Porque recordemos que al usar esta función que no era de Big Data, pues toda la información va a estar mapeada en la memoria y bueno, y si la memoria no es lo suficientemente grande para alojar todo mi conjunto de datos, voy a tener pues problemas y no voy a poder ejecutar mi proceso. ¿Ok? Por acá, bueno, hay algunas otras lecturas. Aquí se está tomando el tiempo de ejecución, pero de crear el modelo. Ven aquí que estoy usando BigLM para crear el modelo y estoy tomando el tiempo. En este caso duró 1 segundo 31. Y aquí estoy creando el modelo con la función LM, que es la clásica, la que no es de Big Data. Y estoy tomando el tiempo
y curiosamente la de Big Data más bien duró pues un poquito menos inclusive, ¿ok? Lo cual es desde luego muy, muy positivo. Ok, acá vemos alguna información sobre el modelo creado, nuevamente los coeficientes creados, la pendiente y la intersección, los intervalos de confianza, el error estándar, ¿ok? Es esta la información que vemos aquí. Los intervalos de confianza están calculados al 95%. Ok, muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esta parte de lo que es regresión utilizando el paquete BigLM. Pues hasta ahora está todo claro. Excelente, excelente, don José Luis. Bueno, vamos a ver un poquito entonces ya algo más nuevo. Y es este paquete que se llama Party, ¿ok? Y es que este paquete Party se utiliza para hacer el modelo de árboles de decisión utilizando Big Data, o sea, igual con conjuntos de datos grandes. Recuerden que en R hay varios paquetes que permiten hacer árboles de decisión, ¿ok? El paquete Party, es particularmente bueno en el sentido de que permite hacer árboles de decisión, pero sobre grandes conjuntos de datos. Entonces vamos a ver. Aquí primero cargamos la librería o el paquete. Hay que recordar que si no lo tienen instalado, hay que ejecutar las instrucciones de instalación, que es básicamente escribir en la consola de R install.packages y el nombre del paquete. En la clase anterior habíamos hecho un par de ejemplos de instalación. Igual, si alguien tiene algún problemilla ahí a la hora de hacer los ejemplos de la clase o a la hora de hacer la tarea, con mucho gusto nos lo indica en el foro y ahí le ayudamos. Muy bien. Entonces, aquí se hace la carga del paquete. Se establece el directorio de trabajo. Recordar que esta ruta que yo pongo aquí es una ruta pues ficticia, ¿verdad? Cada quien reemplaza esto por la ruta que corresponde, la ruta de su sistema donde tienen los datos propiamente que van a utilizar. ¿Ok? Aquí se está leyendo el archivo CSV con los datos. Para los que replican los ejemplos, que es una práctica muy buena, todos estos datos, esos archivos de datos están en el Dropbox de Promidad. ¿Ok? Entonces, se cargan los datos, se toma una muestra, recuerden la función sample, ¿ok? Se van a tomar 50 datos al azar en el rango de 1 a 150. Esto lo que me da son las posiciones al azar que yo voy a extraer, y propiamente esta evaluación extrae esas filas en las posiciones indicadas, extrae esas filas y me crea propiamente el conjunto. ¿Ok? Hay que entender la diferencia ahí. Estos son posiciones. Cuando evalúo en la matriz o en el vector, traigo ya los valores de esas posiciones. ¿Ok? Creo esta variable que se llama t-testing, ¿ok? Que van a ser los que voy a utilizar para prueba. Y vean qué interesante, defino otra variable que es los datos de aprendizaje como aquellos datos que no son, vean la negación o el menos ahí, que no son los que estaban en la muestra. Esto es muy curioso porque es una característica muy, muy particular de R. No todos los lenguajes o casi ningún lenguaje de programación permite que yo pues anteponga un menos en un conjunto de índices o un conjunto de posiciones. R sí lo permite, entonces fácilmente lo que hace es, bueno, los que no están en este sorteo, los toma. ¿Para qué? Para que estos conjuntos de datos, el de testing y el de aprendizaje, me queden sin traslape. Es decir, que no haya ninguna observación que esté en testing y aprendizaje a la misma vez.
Entonces, vean que esto es muy útil, es una forma muy útil de poder partir un conjunto de datos en dos segmentos, ¿verdad? En dos grupos. Muy bien, ya tengo los dos grupos de datos, el de testing y el de aprendizaje. Entonces, bueno, ejecuto la función setTree de classification tree, ¿ok? Y digo que voy a predecir el tipo. Vean que en los ejemplos anteriores que hacíamos una predicción con regresión, en esta parte uno pone las variables que va a usar para predecir. Aquí yo estoy poniendo este punto que quiere decir utilice todas, ¿ok? ¿Todas cuáles? Las que vienen de esta tabla de aprendizaje. Esta notación se puede utilizar también en regresión. Esta notación se puede utilizar en general en R cuando quiero hacer una predicción de algo utilizando otros algos, otras variables, ¿ok? Acá se hizo pues para ilustrar. Entonces, si yo quiero ponerlas todas para usarlas para predecir, no tengo que ir digitando una por una, sino pues que simplemente indico este punto acá y eso él sabe que tiene que tomar automáticamente todas. Acá se construye el árbol, entonces, bueno, si recordamos un poquito sobre árboles de decisión, básicamente lo que él crea son reglas de seccionamiento o de separación de los conjuntos. Entonces aquí podemos ver las reglas. Voy a ir un poquito más abajo, que viene un gráfico, quizás es más interesante que la información textual. Recordemos que, voy a volverme un instante, que el archivo de datos que estamos usando es este de iris.csv. Ese archivo lo habíamos usado un poquito la clase pasada y lo que tiene es información sobre flores. Y lo que tiene básicamente es características de las flores como el largo y ancho de los pétalos y el largo y ancho del sépalo, ¿ok? Y de acuerdo a esas características, pues la flor está clasificada en varios tipos, ¿ok? Entonces veamos aquí. Aquí lo que dice es, bueno, si el largo del pétalo es menor que 0.01, ¿ok? Entonces se va a ir por esta rama del árbol y él va a clasificar la observación o la flor como setosa, ¿ok? Si no, si es mayor que 1.9, entonces viene aquí, hace otro chequeo, verifica si es menor que 1.6, verifica el largo y así decide si es setosa. En este caso, bueno, y en el otro caso también decide que es setosa. Entonces, en realidad, esta regla pues se puede simplificar, ¿ok? Acá, si es más bien mayor, viene y crea este otro, que es la otra clasificación, ¿ok? Este diagrama se genera con este plot. Vean que él toma el modelo que se creó aquí arriba y hace pues el dibujo de manera automática. Ok. Ahora utiliza ese modelo para predecir con el segundo conjunto de datos que era el de t-testing. Si recordamos, inicialmente separamos los datos en dos, una de t-aprendizaje y otra de t-testing o tabla de testing, ¿ok? Entonces se utiliza la función predict. ¿Cuál modelo? El que acabamos de crear, ahí arriba estaba creada la variable para el modelo. ¿Sobre cuáles datos aplico el modelo? Sobre los que están en esta variable. Esto me da la predicción. Y acá se está utilizando una función nueva que no habíamos visto, que es la función table. ¿Ok? Y básicamente esa función lo que hace es una tabulación o un conteo de lo que es el tipo real de los datos contra lo que dio la predicción. ¿Ok? Eso también se conoce como una matriz de confusión. Entonces veamos aquí la clasificación. Este modelo tenía setosas, que eso es un tipo de flor,
y 14 de las cetosas dijo que efectivamente eran cetosas. No confundió ninguna con el tipo versicolor, no confundió ninguna con el tipo virgínica. ¿Ok? De las que eran tipo versicolor, no confundió ninguna versicolor con cetosa. 16 versicolor dijo que era versicolor, pero confundió una versicolor y dijo que era virgínica. Y bueno, en este caso, dijo adecuadamente 17 virgínicas, las dijo bien y confundió 2 virgínicas con versicolor. Esta función es muy útil porque nos hace todo ese conteo para poder armar esta matriz de acá. Idealmente uno quisiera siempre pues tener todos los elementos en la diagonal y ninguno afuera, porque como pueden ver, los que están fuera de la diagonal son malas predicciones, pero bueno, en la vida real eso es muy difícil, porque ya dependerá mucho pues de los datos. En este caso el ejemplo pues se presta para este tipo de modelo y bueno, da un resultado bastante bueno. Aquí que se está calculando es la suma de las buenas predicciones, es decir, de los que fueron eficientemente o adecuadamente clasificados, y lo divide entre el total de observaciones. Con eso define un índice de calidad de acierto. Da un acierto del 94%. Y por lo tanto, el error es pues su complemento a 1 o 1 menos el acierto, que en este caso pues es un 6%. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta por acá en la parte del modelo del paquete de clasificación. Sí, Yersinio. La única duda ahí que me quedó fue cuando explicaste lo de regresión, se ve que hay un paquete para no Big Data y otro específico para datos ya más grandes. En este caso, este party aplica para datos grandes. Sí, señor. En R hay otros para datos no grandes. ¿Ok? Pero acá no se está presentando ese. Inclusive hay varios paquetes que hacen lo de árboles, eso es muy curioso. Pues hay mucho donde escoger, pero sí, el que se está presentando es para datos grandes. Listo, gracias. Ok. No sé si alguien más tiene alguna otra consultita. Yersinio, Sí, señor. habla José Luis, ¿cómo está? Muy bien, usted, don José Luis. Buenas noches a don Aldemar también, que está por ahí. Quería preguntar, estoy viendo que está haciendo pruebas con Iris. Ajá. Cuando se hace con datos gigantes, seguimos la misma metodología que está siguiendo y utilizando los mismos modelos para predecir y para aplicar el modelo y el testing, entonces. Sí, sí, señor. Eso es una buena observación de don José Luis. Y es que, bueno, en este caso se está usando un enfoque pues muy convencional o muy utilizado, que es pues tomar un conjunto de datos inicial, separarlo en dos, una proporción para training o entrenamiento del modelo y otra proporción para testing o para prueba del modelo. Entonces la respuesta a José Luis es que sí. Claramente, digamos, hay que tener un poquillo de cuidado en el sentido de que cuando tengo muchos datos, particularmente muchas variables, el gráfico del árbol, voy a devolverme un poquito, que está aquí, va a quedar bastante más repleto, ¿verdad? Y más ajustado de cosas. Entonces, a veces ver esto no va a ser pues tan elegante como este que se está mostrando aquí, ¿verdad? Entonces, hay que tener pues en cuenta eso también. Gracias. ¿De acuerdo, don José Luis? Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno,
Entonces, vamos a hablar un poquito sobre un paquete de computación paralela en R. Entonces, voy a pasar acá a la presentación. Ok. Y este paquete se llama Snow. Ok. Este paquete Snow básicamente lo que me permite es tomar una tarea, al igual que la mayoría de los paquetes de computación pues paralela o distribuida o concurrente en general, tomar esa tarea y seccionarla o dividirla en partes, remitirla a distintos workers o nodos o unidades de procesamiento, ¿ok? Que cada una de esas unidades de procesamiento ejecute sus cálculos y después retorne esos resultados a un nodo maestro o un nodo que es orquestador, que es el que se encarga de dirigir y manejar todo el proceso en general. Veamos aquí en la parte de abajo del diagrama, en el dibujito, la computadorcita celeste que sale acá, ese es el nodo que en el diagrama se definió como maestro. Vean cada una de las aristas o cada una de las líneas de ese diagrama. Esas aristas lo que indican es la comunicación, ¿ok?, que hay entre los equipos con ese nodo maestro para que puedan ejecutar partes o subtareas para resolver un problema común. Eso es el principio, digamos, general que hay siempre detrás de computación paralela o computación distribuida, que son términos muy similares. ¿Qué es cada uno de esos nodos o cada uno de esos workers que salen ahí, o peones, como también se les llama? Bueno, cada uno de esos peones o workers puede ser un núcleo de mi computadora, o lo que uno llama un core. Actualmente la mayoría de computadoras tienen al menos 2 núcleos, ya algunas más potentes tienen 4 o 8 núcleos, hasta más, si eso ya una computadora más fuerte de trabajo a nivel empresarial. O bien podría ser, cada uno de esos workers podría ser una computadora distinta, ¿ok? Y cuando digo una computadora distinta, podría ser una computadora que está a la par mía, conectada por una red cableada o inclusive inalámbrica, como podría ser una computadora que se encuentra geográficamente dispersa. Es decir, podría ser un equipo que se encuentre en otro país, totalmente al otro lado del mundo, pero al cual yo tengo algún tipo de conexión o algún tipo de acceso a través de alguna red, ya sea a través de una red de internet o algún VPN o algún mecanismo de comunicación eficiente, ¿ok? Entonces, pues tener en cuenta eso. A nivel de programación, uno no ve demasiada diferencia entre si es un núcleo, o sea, un core que está dentro del mismo equipo, o si se trata de algo que está en otra computadora que está lejana. Sí hay que tener en cuenta que cuando está en la misma computadora, la comunicación es más rápida por estar en el mismo equipo. Definitivamente, si yo hago computación paralela utilizando distintos equipos, distintas computadoras interconectadas, pero estas se encuentran geográficamente dispersas, pues podría ser que tenga cierta latencia pues, de la comunicación a través de la red del internet o propiamente algún inconveniente de comunicación. Entonces hay que tener esas cosas en cuenta. Acá en el curso, pues por facilidad, lo que se va a hacer es a nivel de computadora multinúcleo, es decir, en su misma computadora. Pero el código que se utiliza es muy parecido, básicamente el mismo. Si yo quisiera expandir esto hacia más equipos, para que funcionen varios equipos interconectados. ¿Ok? Estos equipos pueden tener características heterogéneas, inclusive. ¿Ok? Alguna computadora de esas puede estar en Windows 8, otra puede estar en Windows 7, otra puede ser alguna computadora que esté en Mac o que esté en Linux, siempre y cuando, eso sí, tenga la paquetería de R y el propio R, por supuesto, instalado y configurado como se corresponda.
¿Ok? Bueno, aquí en esta parte que dice input list, básicamente lo que muestra es pues un conjunto de valores o una lista de valores sobre los cuales se va a ejecutar algún proceso y bueno, se distribuyen a cada uno de los nodos. Importante tener en cuenta, y eso se ve acá mismo en el diagrama, que la comunicación se da entre los nodos y el servidor, o el servidor y los nodos, es bidireccional, en eso estamos claros. Pero noten que no hay necesidad de comunicación directa nodo a nodo, ¿ok? Eso es importante de tener en cuenta. Sí, una preguntita. Sí, señor, adelante. Es respecto al gráfico anterior. Ajá. Estos bloques, ahí dice input list, son archivos, pueden ser archivos, digamos, planos, muy grandes, cada uno de ellos, y contener la misma información, solo que una es continuación de la otra. Puede ser eso, por ejemplo. Sí, sí puede ser eso. Lo que pasa es que quizá no deberían de ser exactamente archivos, sino yo leo los archivos con una función de FF, por ejemplo, y los voy metiendo en una lista. Y esa lista es como ese input list que usted ve que podría ser un fragmento de información cada uno. Ajá. Es similar al ejercicio de la tarea que tardó muchísimo tiempo en mi caso, que iba creando un archivo en la computadora uno a uno para cada día. Eso es, cada día de esos, yo puedo decir que es un nodo, entonces. No, vamos a ver, cada uno de esos días es como un fragmento de información, eso sí, sí es el análogo, digamos. Sí. Pero cada uno de nodos podría ser como que usted le mande internamente uno de esos archivos a procesar a una computadora, otro de los archivos a otra, otro de los archivos a la tercera. Si la primera ya terminó, entonces le mandas otro archivo para que no quede ahí ociosa. Si la tercera termina primero que la segunda, le envías otro a ella, pero ve que el procesamiento se va haciendo de manera concurrente, o sea, al mismo tiempo. Vea que, por ejemplo, en el ejemplito de la tarea, usted no podía procesar un archivo hasta en tanto el anterior no hubiera terminado. Exacto, sí. Porque eso es un procesamiento secuencial o serial, así se conoce en computación. Y básicamente el principio que gobierna ahí es no ejecuto la instrucción siguiente o el bloque siguiente hasta en tanto el anterior no haya finalizado por completo. Y aquí justamente lo que se quiere es más bien poder diversificar ese asunto y poder tener varios a la misma vez. Y el sistema obviamente controla que un bloque que ya se envió no se envíe dos veces. Exacto, eso lo toma ya, lo hace el sistema internamente. Ok, gracias. Con mucho gusto, José Luis. Ok. Acá pues un poquito de notación y de historia. Bueno, paquete Snow, ¿qué significa Snow? Entonces pues es Simple Network of Workstations, ¿ok? O red simple de estaciones de trabajo. Es uno de los paquetes de programación concurrente, programación paralela más popular, pues disponible para R. Sí, no es el único, hay otros paquetes, pero este ha sido uno de los que más éxito ha tenido. Fue escrito por estos señores que se muestran acá, pues un poquito difícil de pronunciar, no me voy a aventurar a decir sus nombres y sus apellidos, pero bueno, ahí están. Es un paquete bastante maduro, es decir, tiene bastante tiempo y que está en el CRAN desde el 2003. Recordemos que el CRAN es como la red mayor o red macro de la gente de R, donde están almacenados la mayoría, o mejor dicho, todos los paquetes de R. El hecho de que el paquete esté desde 2003, o sea, hace ya bastantes años, 11 años, pues le da definitivamente una madurez y le da solidez en el sentido de que, o sea, ya es algo que está bastante probado, bastante utilizado, muy adoptado a nivel mundial.
Como mencionamos, este paquete pues le hace proporcionar soporte para trabajar en paralelo, ¿ok? La mayor parte de las funciones de ese paquete, como vamos a ir ahorita en unos instantes a ver al código, son variantes de la función lapply. Si se acuerdan, digamos un poquito, la función lapply de R lo que hace es aplicar una función que yo le diga sobre un conjunto de datos, sobre una lista, y la va aplicando entrada a entrada. ¿Ok? Voy a devolverme un poquito el dibujo. Es como que yo le mande esta lista que está acá en el input list, le diga algo parecido al lapply, no es exactamente igual, pero le voy a decir algo parecido, y él agarra y le aplica una función a una entrada, una función a la otra entrada, etc. Esa es la idea. Para llevar a cabo estas operaciones en paralelo, Snow utiliza una arquitectura jefe peón, dice uno, ok, eso es una forma, o también hay otra forma, bueno, a los peones se les suele también llamar workers. Entonces, bueno, hay un nodo orquestador o un nodo maestro y nodos esclavos o peones que son los que hacen el cálculo, que era como se veía en el diagramita. ¿Ok? En inglés es más utilizado el master slave, digamos, esos términos, por si alguien busca en internet, pues es más probable que lo encuentre así. Ese maestro, ese máster o ese jefe, como le quieran llamar, lo que hace es enviar, distribuir, delegar tareas a los distintos peones, y estos peones lo que hacen pues es ejecutarlas, esas tareas que se les asignaron, y mandarle a ese maestro o a ese jefe pues los resultados. ¿Ok? Ese es el esquema de funcionamiento que ya en el diagramita pues un poquito habíamos comentado. Ok, entonces bueno, para ya ir entrando un poquito en materia sobre cómo se hace ya la implementación propiamente, entonces lo primero que uno tiene que hacer es llamar a esta función que se llama make cluster, ¿ok? O crear o hacer cluster en español, más o menos, ¿ok? ¿Qué es lo que hace esa función? Básicamente esa función lo que hace es crear la conexión con los nodos peones o con los nodos esclavos, como le queramos llamar, ¿ok? ¿Qué es ese parámetro 4 que está ahí? Bueno, ese parámetro lo que indica es cuántos voy a crear. Si yo voy a hacer esto en una sola computadora, pero aprovechando las características de multinúcleo o multicore, como le llaman en inglés, o de múltiples procesadores, que es muy parecido a multicore, aunque no es exactamente lo mismo, lo ideal es que yo cree por cada núcleo, cada core, cree un peón o un nodo esclavo, ¿ok? Si creo demasiados, lo que voy a hacer es más bien entorpecer el proceso. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Acá se está asumiendo pues que el equipo tiene cuatro núcleos, entonces están creando un clúster, aquí con mi clúster, y ¿cuántos creo? 4. No pasa nada, yo puedo crear en un equipo de 2 núcleos un clúster de 4, de 6 o de 8, ¿ok? En la tarea por ahí vienen algunos ejercicios de esto. No se preocupen demasiado por ver cuántos núcleos tiene su equipo, pero sí sepan que si lo quiero hacer, lo ideal es que no haga más workers o más esclavos que la cantidad de núcleos que tenga la computadora cuando estoy trabajando en una sola computadora. ¿Ok? Y este type sock es el tipo de conexión que yo voy a utilizar para comunicar. Recuerden que en el diagramita teníamos unas líneas, unas azules, otras verdes, que son los canales de comunicación entre el maestro o el jefe y sus peones o sus esclavos o sus workers, como le quieran llamar. Bueno, este type SOCK o SOC viene de socket y es un tipo de comunicación muy utilizado en computación. Entonces, lo que quiere decir es, voy a utilizar el tipo de comunicación de socket. Ok. También se puede crear otros tipos, ¿ok?
Se puede crear otro tipo de comunicación que es MPI, ese es también muy, muy conocido. Se puede utilizar un tipo de conexión PVM o PVM, que significa Parallel Virtual Machine, o uno NWS, ¿ok? Usualmente el de SOC o el de socket es el que da mejores resultados y es más fácil de manipular, porque aquí hay que tener en cuenta que si yo hago este tipo de trabajos de múltiples equipos, pues también hay todo un tema de permisos de conectividad de por medio, ¿verdad? De que haya accesos suficientes desde el maestro o el jefe para poder contactarse con los nodos peones o esclavos. En el caso del que vamos a usar nosotros, es más sencillo por ser en la misma computadora. ¿Ok? Bueno, ahí el clúster export, por si quieren exportar el clúster para usarlo después. Y stop cluster, muy importante, para detener el clúster. Le tengo que mandar el nombre de la variable, aquí ven el CL, el nombre de la variable que inicialmente se usó al crear el clúster. ¿Qué pasa si yo no hago ese stop cluster? Tampoco es catastrófico, pero lo que pasa si yo no hago eso es que simplemente los nodos peones quedan ahí abiertos esperando que yo les mande una tarea, la cual tal vez nunca va a mandarse porque ya el programa terminó. Entonces siempre es muy, muy recomendable utilizar ese stop cluster para detener el cluster cuando ya finalizó la ejecución. ¿Ok? Entonces, por favor, traten de no olvidarlo ahí en los programas, porque si no, lo que va a pasar es que se les va a poner lenta la computadora, porque va a tener ahí los peones abiertos esperando tareas que quizás no lleguen si el programa ya termina. ¿Ok? Voy a ir al documento HTML con el código BDR para ver ya, pues, ejemplitos de cómo funciona esta parte de computación paralela en R, con el paquete Snow propiamente. Ok, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos el método de K-medias, o en inglés K-means, ¿ok? Si recordamos un poquito qué es lo que este método hace, este método lo que hace a grosso modo es tomar un conjunto de datos que yo le dé y crear una cantidad de grupos sobre esos datos, pero una cantidad de grupos predefinida. Ok, el número de grupos es predefinido. Yo le doy una población, le digo, tome, hágame 4 grupos. Entonces él va a formar los grupos de forma que los individuos que más se parezcan queden juntos en el mismo grupo. Y que aquellos individuos que más o que menos se parezcan o sean más diferentes queden en grupos lo más lejanos posibles. Esa es la idea global detrás del método de K-means. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué se está haciendo acá? Se está leyendo un archivo de datos con la función de lectura clásica, read CSV. Aquí no estoy usando la lectura de Big Data todavía. ¿Ok? Ni concurrente, ni paralelo, ni nada de eso. Estoy llamando a la función K-means. Le estoy dando esos datos que leí, que son estos de este archivo. Recuerden, si quieren replicarlo en sus equipos, con calma, eso lo pueden bajar del Dropbox de Promidad. Le doy los datos, ¿cuántos grupos quiero hacer? Le estoy diciendo que 4. Se puede escoger cualquier otro número, ya eso dependerá de la necesidad del problema. Es posible que haga eso en 2 grupos, en 8 grupos, en 15 grupos, etc. Le digo que la máxima cantidad de iteraciones que él va a hacer es 100, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es que este método yo dije que hacía grupos, pero tal vez no dije cómo los hacía. Y básicamente lo que él hace para crear los grupos es escoger tanto centros como grupos. En este caso, si hay 4 centros, si hay 4 grupos, escoge 4 centros y empieza a ver quiénes se parecen a ese centro y a traerlos hacia el grupo en el cual el centro es el representante. Ese itermax igual 100, lo que quiere decir es que va a repetir ese proceso de atracción hacia el centro 100 veces. Desde luego puedo ponerle 1000, puedo ponerle 10.000, 1.000.000, etc.
Entre más grande sea, pues más rato va a tardar el proceso en ejecutarse, naturalmente. Y este nstart de 100, lo que quiere decir es que va a ejecutar el k-means 100 veces, ¿ok? Y esas 100 veces va a tomar el mejor resultado. Entonces, ¿qué hace toda esta instrucción? Resumiendo, toma el conjunto llamado datos, aplica el método k-means, hace 4 grupos, máximo 100 iteraciones a la hora de hacer la creación de los grupos. Y todo eso que acabo de decir lo repite 100 veces. Eso hace esa instrucción de acá. Vean qué maravilla en R hacer esto. En otro lenguaje eso llevaría varias líneas de programación. Muy bien, ya tenemos eso. ¿Y ahora qué? Creamos 2 listas para los resultados, las inicializamos en 0, de tamaño 10, se crea un ciclo for, el iterador del ciclo es la letra S, la variable S, que varía en el rango de 1 a 10. Vean que este 10 no es por mera casualidad que es este mismo número de aquí, es porque yo voy a ir llenando casilla a casilla. ¿Y qué voy haciendo? Le voy diciendo, ejecute k-means con los datos, 4 grupos, repitiéndolo solo una vez. Ejecute k-means, 4 grupos, mismos datos, repitiéndolo 25 veces. ¿Ok? Voy guardando los resultados en cada una de las entradas de la lista. Regáleme un momentito, por favor. Ok, eso es lo que se va haciendo aquí. Entonces, voy corriendo k-means en una lista, lo voy guardando el resultado, pero con solo una repetición de k-means. En la otra lista voy guardando el resultado, pero de 25 repeticiones de k-means. Y en estas inercias, lo que voy guardando es el resultado de la inercia propiamente que arrojó el método, ¿ok? Y eso que dije, 10 veces. Vean lo que vamos obteniendo. Acá tenemos los resultados de la lista o de la variable tipo lista, inercia es 1. Esa lista es la que fue guardando los resultados del k-means que solo se ejecutaba una vez por pasada, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Vean la variabilidad o la variación en este valor de inercia. ¿Ok? Por su contraparte, en la variable inercia 2 se tiene el resultado de la ejecución del k-means, pero cuando se seleccionó acá con 25 veces el método, dejándose la mejor de las 25. Vean que aquí se logró una mayor estabilidad en el resultado. Veamos aquí un grafiquito. Aquí está la construcción. No voy a entrar pues, en mucho detalle a la construcción de gráfico, pero si analicemos el gráfico, la línea en color rojo es la ejecución de k-means con n-star igual 1 y la línea color azul es la con n-star igual 25. ¿Ok? Aquí está el número de iteración en el eje de las X y la inercia en el eje de las Y. ¿Ok? Acá ejecutamos k-means otra vez, midiendo el tiempo con una única iteración. Vean que el resultado tomó una cantidad de tiempo muy baja, mejor dicho 0, una cantidad despreciable, pero no así cuando yo le digo que se ejecute con 2500 iteraciones, perdón, con 2500 arranques. ¿Ok? Aquí duró 0.13 segundos. Ok. ¿Cuál es la idea? La idea es, vamos a paralizar ese proceso. Vean algo curioso. Voy para atrás.
esta ejecución de acá, este cuerpo de acá, está dentro de un ciclo for. Por lo tanto, se ejecuta tantas veces como el ciclo. ¿Ok? El ciclo dice de 1 a 10. Vean que la ejecución de la segunda vez de esto no se hace hasta en tanto la de la primera haya finalizado. Idénticamente la de la tercera no se hará hasta en tanto la de la segunda iteración no haya finalizado, etc. Ya van ahorita a ver para qué hice mención de eso. Ok. Entonces, bueno, manos a la obra. Vamos a paralelizar el método de K-means. ¿Ok? Entonces, el primer paso que uno suele hacer es como reescribir un poquito el código. Vamos a ver aquí algunos ajustes que hicimos. Se cargan las librerías. Igual, si no las tienen, recuerden instalarlas. Si tienen algún problemilla instalando, ahí nos escriben al foro, con mucho gusto. Se crea espacio para los resultados, se crea espacio para las inercias. Se hace un ciclo de 1 a 4. Se va ejecutando el K-mean y se va guardando. ¿Ok? Y se van tomando la menor de las inercias y se va guardando en esta de resultados. Esta es la inercia que se obtuvo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es eso mismo que hicimos anteriormente, pero sin usar un for o un while o alguna estructura de repetición propia de los lenguajes de programación clásicos, sino que se va a hacer eso mismo, pero utilizando un enfoque como de programación funcional, ¿ok? Y es mediante esta función que se llama lapply. Vean qué bonito. Yo digo lapply, ¿ok? Y digo el vector con 25, 25, 25. ¿Qué quiere decir ese 25? Bueno, si recuerdan aquí arriba, la cantidad de arranques o de veces está en 25. Las 4 veces, porque este valor no cambia. Entonces, ese 25, 25, 25, 25, lo que se va a hacer es utilizarse para eso. Esto que está acá es el primer argumento de lapply. Siempre el primer argumento de lapply es los datos que voy a hacer, a los que les voy a hacer el cálculo, los datos a los que les quiero aplicar el cálculo. ¿Ok? La segunda entrada de lapply, que ya la voy a explicar en detalle, que es esta que marqué ahí en pantalla, lo que indica es qué función voy a utilizar yo para hacer esos cálculos. Esa función puede ser una función que ya exista en R y la use tal cual, o puede ser una función que yo haga ahí mismo, puede ser una función que yo cree en este mismo R, pero más abajo, en otro archivo inclusive. Lo importante es que ponga ahí la función que voy a aplicar. Entonces, ven, al igual que cualquier función que uno crea en R, uno dice function para crear la función, dice un input de la función, que es este n.muestras o número de muestras, y el cuerpo de la función. El cuerpo de esta función, que es lo que tengo marcado en pantalla en este momento, solo tiene una instrucción, que es la instrucción K-means, que se va a aplicar sobre esos datos que se llaman Boston, ¿ok? Que eran los que había cargado arriba, en el ejemplito anterior. Va a ser 4 grupos y va a ir variando la cantidad de arranques de acuerdo a esto. En realidad va a ser 25, 25, 25, 25. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Este vector de datos que está aquí, cuando ya esto se ejecuta, básicamente entra automáticamente aquí en esa función y se utiliza donde yo haya dicho que se utilice dentro de la función. Vean que este n muestras de la función yo lo estoy utilizando aquí. Entonces lo que él va a hacer es decir, bueno, ¿cuántos hay? Hay 1, 2, 3, 4. Voy a llamar esto 4 veces. La primera vez con un 25 aquí en n muestras. La segunda vez con otro 25 en n muestras. La tercera vez, la cuarta vez, etc. Y va a ejecutar
este cuerpo que está acá. Entonces vean qué interesante, porque de esta forma yo pude hacer esta parte de aquí sin utilizar un ciclo for. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante la razón de por qué eso es útil. Y es porque las funciones de Snow utilizan un enfoque muy parecido a eso. Esto que estoy aquí no es paralelo, no confundamos eso. No es paralelo, no es concurrente, es secuencial. ¿Ok? Es decir, se ejecuta uno tras otro. Pero ya vamos a ver que eso nos va a ayudar a entender ese funcionamiento, nos va a ayudar montones para usar el Snow, que es el de paralelo propiamente. ¿Ok? Aquí se usa la función sapply, ¿okay? Que en realidad es muy parecido al lapply, ¿okay? Entonces va a aplicarle sobre los resultados que se obtuvo, ¿okay? Que son estos, la función que se está indicando aquí. Y esa función que recibe una variable que le pusimos resultados, que en el fondo va a ser esta misma de acá, ¿ok? ¿Y qué le va a hacer a esos resultados? Bueno, va a ir extrayendo la inercia, ¿ok? Para los que no están muy familiarizados, digamos, de lo que era la inercia, eso básicamente es una medida que me indica, bueno, en este caso, que es la inercia al interior de la clase, me indica qué tanto se parecen los elementos de cada uno de los grupos. ¿Ok? Y aquí afuera, pues toma el menor de las inercias, la menor de las inercias. Ok. Ya cuando entendemos un poquito este paradigma de escribir las instrucciones o de escribir el código, vamos a llegarle ahora sí a la parte del paralelo. Entonces veamos aquí. Vea aquí el make cluster del que hablaba hace un ratito en la presentación. Crear un cluster. Muy bien. ¿Cuántos peones? 4. ¿De qué tipo? Socket. Entonces pone sock. ¿Y dónde guardar la variable del cluster? Aquí en CL. ¿Ok? Muy bien. Ahora yo lo que voy a hacer es mandarle a ejecutar a cada uno de los peones una de esas llamadas de k-means. ¿Ok? Vean que aquí yo había hecho 4 veces k-means. ¿Ok? En el lapply, una para este 25, una para este, etc. Lo que va a hacer aquí es mandarle un k-means, una ejecución de k-means a cada uno de esos peones. ¿Ok? ¿Y qué ocupa cada uno de esos peones para poder hacer k-means? Ocupa conocer la librería para k-means. Entonces, estas instrucciones que están acá, que esto acabo de marcar en pantalla, lo que hace es decirle a cada uno de los clusters que están, de los nodos del clúster aquí en CL, cargue la librería que se ocupa para el k-means. Al segundo, cargue la librería para el k-means. Al tercero, cargue la librería para el k-means, etc. ¿Ok? Entonces, si yo ocupo que algo lo hagan todos los clusters, perdón, todos los nodos, todos los peones del clúster, lo hago de esa forma, con ese clúster eval q. Indico el clúster, que en este caso se llama CL, y después indico el bloque de código que quiero que ejecute cada uno de ellos. ¿Ok? Si yo fuera a hacer en paralelo árboles, entonces bueno, aquí tengo que poner que cargue la librería de árboles. Muy bien. Y ahora sí, ¿qué hago después de eso? Llamo una función que se llama cluster apply o aplicarle a cluster. ¿Ok? ¿Sobre cuál cluster? Bueno, el único que tengo que se llama CL. Muy bien, ¿cuáles datos voy a usar? Aquí están, estos datos 25, 25, 25. No son los datos para hacer el k-means, ¿verdad? Sino son los datos de cuántas veces internamente se ejecuta el k-means. Ok, ¿qué función voy a usar? Esta que está acá. ¿Qué hace esta función? K-means sobre los datos de Boston. ¿Cuántos grupos? 4. ¿Cuántas veces se ejecuta? En el primero 25, en el segundo 25, etcétera, etcétera. Que estas instrucciones de acá, a diferencia de las de apply, las de lapply y sapply que vimos en unos instantes arriba,
Estas instrucciones se van a ejecutar de manera concurrente, es decir, el maestro o el nodo jefe le va a mandar a cada uno de los peones o los workers a que haga un k-means y cuando termine le avise. Entonces, conforme van terminando, ellos le van avisando al maestro y el maestro va recopilando esos resultados y de ser necesario le reasignan nuevas tareas. No hay que esperar a que el primero de los k-means termine para que inicialice el segundo de los k-means y hasta que termine el segundo empieza el tercero. No, esa parte no se tiene acá, que es justamente lo que se busca, no tenerla, sino poder hacer de manera concurrente, en este caso, el k-means. Si yo quisiera hacer un modelo de árboles, acá pues pongo lo necesario para el modelo de árboles. Si yo quisiera hacer unas máquinas de soporte vectorial, una red neuronal, etcétera, ahí los reemplazo por el código necesario. ¿Ok? Aplico aquí ese apply, la función ese apply, para sacar los resultados de la inercia. Esto sí es igual que en el ejemplo anterior. Y tomo la menor y la mostramos en pantalla. Finalizo mi clúster para que todos los peones sepan que ya no voy a mandar más trabajos a ellos y se puedan liberar de la computadora y dejarme los recursos ahí disponibles. ¿Ok? No sé si hay alguna consultita antes de ver esta última parte aquí de donde se comparan los tiempos de ejecución. Bueno, yo diría que todas, pero ahí toca con la práctica. Claro, claro. Ahí con la práctica uno le va definitivamente tomando el truco a cómo es que se hacen estos llamados de aquí, ¿verdad? Que es básicamente lo que es un poquito diferente. Muy bien. Vamos a ver aquí un poquito la comparación de los tiempos de ejecución. ¿Ok? Y es comparar la ejecución de hacerlo secuencial, es decir, uno tras otro, versus el tiempo de hacerlo en paralelo. Entonces, vean aquí el código. System time, entre paréntesis, ¿verdad? Para tomar el tiempo, para que él encienda la función de cronómetro ahí de medición de tiempo. ¿Y a qué le voy a medir el tiempo? Bueno, a hacerle lapply, aplicar entrada por entrada de una lista. ¿Qué voy a aplicar? Esto que está aquí. ¿A qué se lo voy a aplicar? Usando esta función que está aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? K-means, ya es conocido. Tomo los tiempos, tomo las inercias, ¿ok? Ahora, haciéndolo en paralelo, cargo la librería de paralelo, que es la Snow, creo clusters, y eso lo vimos, le mando a ejecutar esto a cada uno de los peones o nodos esclavos del clúster, que es cargar la librería MASS, que es la que se usa para k-means. Ejecuto con cluster apply, es decir, ejecuto en paralelo el k-means. Vean que lo estoy ejecutando con el mismo valor, 4 veces 33, igual que aquí, pero esta vez en paralelo con cluster apply. Aquí guardamos el tiempo y se extraen las inercias. Se cierra el clúster. ¿Qué tenemos de resultados? Que la ejecución secuencial tomó 0.11 segundos. La ejecución en paralelo tomó 0.07 segundos. ¿Ok? Duró pues menos la de paralelo, que es justamente lo que uno busca, ¿verdad? Acelerar el proceso. Quizás alguien podría decir, bueno, es que la ganancia tal vez no es mucha. Sí, es cierto, en este caso la ganancia no es mucha porque son ejemplos sencillos, ¿verdad? Pero si estuviéramos hablando de 11 horas contra 7 horas, pues ya ahí sí uno ve una ganancia más razonable, ¿verdad? Mucho más valiosa. También alguien se podría preguntar
¿por qué usted usó 4 clusters y no le duró la cuarta parte? Si es que usted le está mandando un K-means a cada uno. Alguien podría pensar, es que yo creí que iba a durar la cuarta parte. Bueno, la razón es que no hay que olvidar que al hacerlo en paralelo, si bien es cierto, tengo 4 cores o 4 computadoras trabajando de manera simultánea, tengo que tener en consideración que hay una inversión adicional de tiempo en la comunicación de los equipos, la distribución de la carga de las tareas del maestro a cada uno de los nodos, la captura de los resultados, la integración de los resultados, etcétera, para obtener el resultado final. ¿Ok? Entonces no es válido o no pasa casi nunca que si yo hago 4 workers va a durar la cuarta parte, o que si yo hago 10 workers porque voy a usar 10 compus, entonces va a durar la 10ª parte. No, eso no funciona así por las razones que les comenté. Inclusive algunas veces, si las tareas son muy simples, hacerlo en paralelo podría llegar a durar más que hacerlo en el esquema secuencial. Entonces ahí hay que tener un poquito de olfato y un poquito de cuidado a la hora de hacer estas cuestiones. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa si se hace ahora 100 veces. ¿Ok? Vean aquí, no voy a echar mucho detalle. Básicamente es el mismo código. Secuencial, usando lapply, de 33 arranques cada uno, 100 veces. K-means, datos, 4 grupos, etc. Inercias. Ahora paralelo, igual, 33, 100 veces, sobre el clúster que se creó, 4 grupos, datos de Boston, los arranques, inercias. ¿Y qué obtengo aquí? Obtengo que la versión secuencial, es decir, la que va uno tras otro, la que no tiene paralelo, duró 2.49, mientras que la de paralelo duró 1.01, o sea, duró menos de la mitad. Aquí ya se ve una ganancia pues bastante más jugosa, diría uno, que más interesante. ¿Ok? Bueno, aquí, ¿qué es lo que tenemos acá? Es el paralelizamiento o el paralelizado de la calibración de un K-means. Vamos a ver. Escojo la ruta, cargo los datos, veo las dimensiones de los datos, 1994 filas por 103 columnas. Vean que eso es un conjunto de datos con bastantes variables, 103. Y recordemos que el método de K-means se puede ejecutar con varios algoritmos. ¿Ok? En el K-means que hicimos arriba, no escogimos el algoritmo, dejamos que la máquina utilizara el algoritmo predeterminado, que si no me equivoco es el de Forgy. ¿Ok? Pero la forma en la que se construyó un K-means no solo es esa, hay otras formas. Por ejemplo, la de Hartigan-Wong, la de Lloyd, McQueen, entre otros. Y justamente lo que se va a hacer aquí es ir viendo cómo se ajusta con cada uno de esos algoritmos o cada uno de esos métodos. Vean que siempre estamos en K-means. Vean que todos son con 7 grupos, con 1000 iteraciones, 25 arranques. Pero la variación está aquí, en el algoritmo, en la forma en la que se van a construir los grupos. ¿Ok? Entonces, estos son los resultados que voy obteniendo para cada uno de los métodos. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, es eso mismo, pero paralelo. Vean que aquí, por ejemplo, esta calibración con el método de Lloyd no se ejecuta hasta en tanto haya terminado la del método de Hartigan-Wong. Y esta de Forgy no inicia hasta en tanto no haya terminado la de Lloyd, etc. ¿Ok? Veámoslo en paralelo. Aquí la función de medición de tiempo. Ok, no, el de paralelo viene más abajo. Aquí lo hicimos así.
vamos a hacerlo en secuencial, pero midiendo el tiempo. Y con lapply. Eso es lo que hace este de aquí. Esos son los resultados que obtiene. Ahora lo hacemos en paralelo. Crea el clúster. Carga los datos en cada uno de los nodos. ¿Ok? Vean esto que es importante. Recuerden que lo que está dentro del clúster eval Q siempre es lo que se va a ejecutar de primero, mejor dicho, en cada uno de los nodos peones o nodos esclavos. Ok. Entonces, lo que le estoy diciendo es a cada uno de los nodos esclavos que lea los datos. ¿Ok? Tomo el tiempo, después de que lleguen los datos, tomo el tiempo, le digo haga cluster apply sobre el clúster que tenemos creado. A un nodo mándele el método de Hartigan-Wong, al otro nodo mándele el de Lloyd, al otro el de Forgy, al otro el de McQueen, y use este código de aquí para calibrar el método de K-means. Entonces vean que a un nodo le va a llegar el llamado de K-means y aquí en algoritmo va a entrar Hartigan-Wong, y eso viaja hasta otro core que es en la misma computadora, o en el caso de que fueran varios compus viajaría hasta una máquina que está en otro lugar y lo ejecuta, y ella le a la misma vez hay otra computadora u otro core que está ejecutando el de Lloyd, y hay otro que está ejecutando el de Forgy, etc. Conforme van terminando, le van mandando al administrador o al nodo maestro los resultados. Entonces van avisando, McQueen dijo, yo ya tengo listo, ese es el resultado, Forgy dijo, ya tengo listo, ¿ok? Y los va guardando, y aquí todo lo que hacemos es tomar el tiempo. Detenemos el clúster, vemos que en ejecución secuencial duró 3 segundos y en paralelo 1.35, casi la tercera parte. ¿Ok? Entonces, pues una gran ganancia nuevamente ahí en eso. No sé si hay alguna consulta acá en esos ejemplos de K-means con paralelo utilizando Snow. Yo lo que quiero preguntar nada más es en datos reales, en problemas reales, cómo han dado la relación de tiempos de duración aplicando estos métodos. Más o menos como la mejoría que uno podría esperar. Sí, exactamente. Ok, bueno, primero hay que tener en cuenta, como les decía, que dependerá de varias cosas. Lo primero, la cantidad de equipos en los que se vaya a hacer, ¿verdad? Y la potencia de esos equipos, porque yo puedo tener un nodo maestro muy, muy fuerte y tener 100 nodos que me ayudan, 100 peones, pero los peones son muy debilitos, o sea, son equipos con muy poca potencia, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta la velocidad de mi red, en el sentido de que hay tráfico, definitivamente, comunicación entre equipo y equipo para ir mandando datos de que ya se ejecutó, de que le envíe una nueva tarea, etc. Entonces dependerá también de la potencia de la red. Una ganancia razonable, cuando usted emplea una cantidad, no sé, tal vez 8 peones, que es una cantidad pues modesta para algo real, usted puede esperar más o menos pues una baja de un 50% en el tiempo, tal vez un 60% del tiempo. O sea, que te dure la mitad, que te dure un 40%. Ya que te dure menos de eso va a ser difícil, digamos. Es bastante ahorro. Sí, sí, pero también hay que tener en cuenta que en la vida real también es bastante costo, ¿verdad? De tener 10 computadoras para hacer un proceso de no cualquier empresa lo va a destinar así porque así, ¿verdad? Sí, hay factores que hay que tomar en cuenta. Claro. Sí, gracias. Mucho gusto, José Luis.
¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Ok. Bueno, entonces vengamos por acá. Comentarles un poquito más. La clase pasada hablamos, bueno, de Big Data en general, hablamos un poquito de Hadoop. Bueno, contarles que existe un paquete para R que se llama R Hadoop, que básicamente permite que el R se comunique con el Hadoop. Recordando un poquito de la clase pasada, el Hadoop lo que permite es tener un clúster de equipos para manejo del almacenamiento de la información, no tanto para el procesado, no tanto para hacer los cálculos, ¿ok? Y era aquel esquemita que teníamos que cada uno tenía una réplica de 3 copias de los datos, que era un esquema de alta disponibilidad, etc. Entonces R puede comunicarse con esa plataforma de Hadoop para extraer información desde esa plataforma y hacer sus cálculos tomando los datos de ahí, ¿ok? La vez pasada lo mencioné, hoy lo recapitulo. Lamentablemente Hadoop actualmente solamente funciona en plataformas de Unix, ¿ok? Entonces pues no podemos hacer pruebas con R Hadoop acá en el curso, pero sí pues por lo menos que se vayan ahí con la idea de que pues sí se puede hacer estos cálculos con R utilizando Hadoop, ¿ok? Acá vemos el link de donde uno puede descargar el R Hadoop, que es el paquete de R que se utiliza para comunicar R con Hadoop. Que, bueno, ese es un link del sitio de la gente de Revolution Analytics, que es una compañía que se dedica a hacer cuestiones bastante avanzadas en R. Curiosamente, hace poco esa gente de Revolution Analytics hizo su propia versión del todo R. Ellos tomaron el R completo con la mayoría de sus librerías y le empezaron a hacer mejoras. Entonces ahora ellos tienen una versión propia de R. Eso es muy interesante en este tipo de proyectos, porque como el R es software libre, ellos no están incumpliendo ninguna norma ni ninguna medida al hacer eso. Entonces, pues contarles que la gente de Revolution Analytics pues sacó recientemente su propia versión de R también. ¿Ok? Por acá un librito de referencia, por si alguien tiene interés de buscar un poquito más en internet, sobre Big Data de R usando Hadoop. Otro texto bastante recomendado, que es sobre R en paralelo, que habla pues un poquillo más a fondo lo de Snow y otros paquetes de R en paralelo. ¿Ok? Eso sería la presentación de hoy como tal. Voy a ir a la plataforma para enseñarles un poco la tarea para la siguiente clase. ¿Ok? Estamos acá. La primera pregunta, vemos aquí en pantalla, ¿ok? Es hacer una regresión, bueno, varias regresiones en realidad. Para ello se utilizan esos datos de este link que se muestra acá, que es de un censo. Si gustan lo pueden descargar de ese link o bien del Dropbox de Promidad. Ahí también se encuentran los datos. Y la idea es hacer una regresión lineal, común y corriente, o sea, clásica, con el paquete LM, y hacer la misma otra vez, pero utilizando el paquete de Big Data, que es este Big LM. Bueno, y comparar los tiempos, el error y otras cosillas por ahí que se piden acá en detalle. Eso es básicamente lo que hacen en el ejercicio 1. En la parte A, simplemente es utilizando la variable de edad para predecir, y en la parte B ya se utilizan más variables, ¿ok? Se utiliza la edad y esas otras dos variables, cap gain y cap loss, ¿ok? ¿Qué es cada una de estas variables? Ahí lo encuentran en el Dropbox de Promidad, en un archivo de descripción que hay, en el cual se explica qué es cada una de estas variables e inclusive todas las otras variables de este conjunto de datos, ¿ok?
acá lo que hacemos es, utilizando estos datos que se mencionan aquí, y creo que son los mismos del ejercicio anterior, se hace un árbol para predecir esta variable utilizando la edad, educación, estado civil, etcétera, ¿ok? El archivo tiene más variables. Por favor, utilicen solamente las que ahí se les indica. Después hay que dibujar el árbol, eso ahí está en el ejemplo de la clase, ahí lo vimos. Utilizar la función predict para predecir. Esos son los datos sobre los que hay que hacer la predicción. ¿Ok? Calcular la matriz de confusión. Ahí vimos eso, que era con la función table, y el error. Ahí también había un ejemplo del error. Eso es el ejercicio 2. Y bueno, pues que exploren también aquí, agarrar alguna otra variable, utilizar alguna otra variable que ustedes crean que pueda mejorar el cálculo. Entonces, esa sugerencia ahí. El tercer ejercicio utiliza los datos de US Crime que están en este link que se muestra acá nuevamente, que están en el Dropbox de Promidad. Y se pide hacer 7 árboles. ¿Ok? Ahí vimos hoy cómo hacer árboles de decisión, utilizando estos métodos que están acá. Noten que esto es muy parecido al de K-means, nada más que con el método de árboles, y en vez de usar Hartigan, Wong, Lloyd, etcétera, es usando estas variantes que están acá, que son las correspondientes para el método de árboles, ¿ok? Recuerden medir el tiempo de ejecución y dibujar los árboles. Acá en la parte A es como la lapply, la función lapply, es decir, es secuencial pero no como un ciclo for, ¿ok? Mucho cuidado ahí. En la parte B sí es utilizando cluster apply, es decir, usando las partes ya de paralelo, que fue lo que vimos al final, en la segunda mitad de la clase, ¿ok? Use 7 peones. No se preocupen si su equipo solamente tiene 2 núcleos o 2 procesadores o solo tiene 4, no importa. Aquí la idea es que prueben con 7 peones, pues para que le asigne a cada peón cada una de estas variantes de método. ¿Ok? Básicamente es eso. Bueno, salvo algunas indicaciones adicionales, desde luego, que tienen que considerar ahí en el documento escrito como tal. No sé si hay alguna consulta o duda respecto a esta tarea o la tarea anterior. Señor. Sí, señor. Yo tengo un comentario, una observación, nada más. Adelante. En el video anterior, cuando lo repliqué en mi máquina, se ve muy borroso, como que la calidad de la grabación fue menor que la de las otras grabaciones de los otros cursos. No sé si eso se puede mejorar. Sí, voy a comentarlo con don Waldemar para ver cómo le podemos ayudar en ese sentido a la hora de replicar los ejemplos, ¿verdad? Igual recuerden que en el sitio web de Promidad está el link a este linkcito, ¿verdad? Que es lo que yo voy haciendo en cada uno de los pasos. Sí, Yersinio. Sí, señor. Sí, es para decirle a José Luis que es cierto lo que él dice. Fue que la clase anterior tuvimos un problemita técnico. Y tuvimos que capturar el video directamente de Cisco Webex. Entonces, cuando lo hacemos así, tiene mucho menor calidad. Sí, casi no se leía en la presentación. Cuando la repetía, no se distinguían los ejemplos bien. Sí, este de hoy va a quedar mucho mejor en alta definición. De hecho, les digo una vez a los compañeros nuevos también que uno puede desde ponerlo cuando lo abren en YouTube y verlo en alta definición incluso para que se vea mucho mejor. Sí, pero fue eso, tuvimos un problema técnico y el video nos quedó cortado. Entonces tuvimos que usar eso y eso fue. Bueno, muchas gracias. Entonces, que pasen buenas noches. Gracias José Luis por la observación. Adelante. Hasta luego. ¿Alguna otra consulta? No, por lo pronto esperar a la tarea a ver qué empieza a aparecer. Claro. Ok, antes de terminar, recordarles que, bueno, más bien comentarles que
la próxima clase no va a ser la siguiente semana, sino ya sería hasta el otro año, ¿ok? La razón principal es, bueno, porque ya en estos días se cierran las oficinas de Promedad por Navidad y fin de año, y también para ayudarles y darles un poquito más de tiempo a la gente que tal vez no está muy familiarizada con el R y con todo este asunto y que de repente le ha tomado un poquito más de tiempo o ha estado más ajustado a la hora de hacer las tareas. Entonces, esta sesión, que es la sesión 2, repito, sería la última sesión de este año. El curso lo continuaríamos el próximo año con las sesiones 3 y 4, pues que corresponden desde luego para el curso. Sí, recordarles que el foro sí lo vamos a estar viendo. Entonces, no importa, y aunque sea 24 de diciembre o 31 de diciembre, pueden escribir en el foro o cualquier día y ahí se les va a estar respondiendo a la mayor brevedad posible sus dudas. La idea es pues que nadie se nos quede pegado, que nadie se nos quede perdido, sino que pues todos vayamos avanzando ahí poco a poco, con ayuda de todos en el curso. Ok. Si no hay ninguna otra consulta, entonces básicamente, pues eso sería lo que teníamos preparado para hoy. Desearles pues un feliz fin de año y feliz Navidad a todos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente feliz año también y feliz Navidad y éxito en el... Que traigan niños, bueno, regalos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Que estén bien.